Le damos la cordial bienvenida aquí al Centro Internacional de Prensa, en el Centro de Convenciones Atlapa, Ciudad de Panamá. Para lo que será esta segunda conferencia de hoy lunes 21 de enero de 2019, ya para iniciar lo que será la Jornada Mundial de la Juventud. Y presentamos este tema del día de hoy, donde se dará explicación de un documento conclusivo de un evento que se realizó el pasado fin de semana, donde se trató el tema de la ecología y la JMJ. Queremos presentar a las figuras que tenemos en el día de hoy, que nos estarán acompañando en esta mesa principal. Como moderador tenemos a Monseñor Claudio Giulio Dori, asistente eclesiástico de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milano. También nos acompaña el señor Marcelo Bedecci, presidente de la Fundación Giovanni Paolo II por la Juventud. El padre Jos Curitadán, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La señora Eugene Josh, del Dicasterio para los Laicos, la Vida y la Familia, que viene desde Camerún. También nos acompaña Tomás Insúa, de Argentina, del Movimiento Global Católico sobre el Clima. También el profesor Juan José Morán, director de Logística de la Jornada Mundial de la Juventud. Y nos acompaña también el catedrático profesor Francisco Blanco, vicerrector de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Con esto procedemos a abrir el micrófono para Monseñor Claudio, quien estará moderando este conversatorio sobre ecología y la JMJ. Bienvenido, Monseñor Claudio. El micrófono es suyo. Muchas gracias. Benvenuto periodista. Il mio spagnolo finisce qui, quindi proseguo in italiano. Entonces sigo en italiano. Gracias por la acogida, gracias a la oficina de prensa, a esta posibilidad de presentar los trabajos y el manifiesto conclusivo de este Congreso Internacional del Cuidado de la Creación que se realizó el sábado pasado en la universidad, en la USMA. Este congreso es el tercero, por lo tanto se ha hecho un recorrido que nos acompaña desde las últimas 3 ediciones con ocasión de la JMJ. Entre los temas más importantes, no solo para la vida de los jóvenes, sino también para el presente y el futuro de la entera humanidad, está la situación ecológica. También en el sínodo recién dedicado a los jóvenes, los mismos jóvenes, en las intervenciones, sea en los comentarios de la web, se tuvo en el presínodo que se tuvo también, que se realizó en marzo pasado, y después las intervenciones durante el mismo sínodo, insistieron sobre la problemática ecológica, que es una cosa que tiene que ver con todo, sobre todo con los jóvenes, que con su compromiso pueden incidir profundamente en esta situación. Y este manifiesto que ahora les presentaremos es fruto de un camino, podríamos decir, que ha acompañado las últimas ediciones de la Jornada Mundial de la Juventud, pero una profundización que se realizó en el Congreso del sábado pasado. Entonces doy la palabra a Marcelo Bedecci, el presidente de la Fundación Juan Pablo II por la Juventud, del Dicasterio de los Laicos y de la Familia y de la Vida, y que desde siempre sigue la Jornada Mundial de la Juventud colaborando en la organización y que a través de la Fundación dio comienzo a esta particular experiencia que ha ido creciendo y que se ha vuelto más importante
después de la publicación de la Laudato Si. Entonces, a esta altura podemos decir que los jóvenes en Río adelantaron, fueron profetas en poner en evidencia este tema, y el Pontificio Consejo con la Fundación se hizo intérprete de manera especial de esta indigencia. A su palabra a Dr. Pedeschi. La Fundación nació en 1991, en el momento en el cual estábamos preparando la Jornada Mundial de Denver. Mientras preparábamos la Jornada Mundial, reflexionábamos con el Papa sobre los temas que había que afrontar. Y sobre indicaciones surgió el tema ecológico. Por lo tanto, la atención hacia ese problema nace de esa iniciativa de la Jornada Mundial de la Juventud. En las sucesivas jornadas, las preocupaciones fueron sobre todo dirigidas al problema de la sostenibilidad del lugar de la Jornada Mundial de la Juventud respecto al ambiente. Pero más concretamente, la reflexión se dio inmediatamente después del discurso de apertura del pontificado del Papa Francisco. ¿Se acuerdan que en el discurso que él hizo en San Pedro, el primer discurso como Papa, por primera vez habló de cuidado de la creación? Y hay una definición muy importante. Estábamos preparando la Jornada Mundial de Río y nos pareció oportuno agarrar al vuelo este mensaje del Santo Padre, y por primera vez decidimos de hacer un congreso, y fue el primero. También porque el año anterior de Río, la ONU había hecho un meeting sobre los problemas de la conservación del ambiente y de la Amazonas. Cuando hicimos ese congreso, publicamos, los jóvenes hicieron un manifiesto, fue difundido y apreciado. Se estaba preparando después la jornada de Cracovia. Y ahí también empezamos a pensar en la posibilidad de repetir, reflexionar sobre las situaciones de los problemas de la industrialización y los problemas que podía llevar en el ambiente. La cosa había sido sujeta por la nube tóxica que vino de Chernobyl, no sé si se acuerdan. Entonces nos pareció oportuno que en Cracovia se hablara de este tema con una novedad, una sorpresa, que algunos meses antes, antes de esta iniciativa, salió la Laudato Si. Fue una gran alegría porque nos habló de unas distintas temáticas que nos permitieron reflexionar profundamente sobre él. Y en el momento en el cual se estaba preparando Panamá, no podíamos no repetir, porque nos damos cuenta que este tema, aunque sea por más interesante que es dinámicamente necesaria, pero todavía no está tan difundido, no está en el corazón de las personas. Y entonces, hablando con el obispo de Panamá y con los amigos de la Universidad Católica de la USMA, hemos creado un grupo de trabajo que nos llevó a celebrar este tercer congreso que celebramos el 19 de enero con una linda participación. Ese congreso produjo un documento que mejor que no se quede en nosotros, sino que hay que difundirlo y difundirlo en la jornada que hablan al mundo. Entonces, estoy contento y dejo la palabra al moderador. Muchas gracias, señor Bedeschi. Este trabajo, la Fundación lo difunde al interno del Pontificio Consejo y, naturalmente, en esta edición, a la luz de los cambios al interno de la Curia Romana, se actuó una particularísima colaboración con el Dicasterio del Servicio de Promoción Humana Integral.
Estas reflexiones que ahora escucharemos en el mensaje son los frutos de aquella que es el debate de manera particular de la investigación. Por lo tanto, las 3 ediciones de estas jornadas de estudio que llevaron adelante los jóvenes en el contexto de las jornadas se realizó siempre en las universidades. Esto no es un hecho secundario. Quiere decir que hay algunos aspectos importantes. Es un tema que tiene que ver todos los hombres y que necesita de la contribución de los científicos, y ellos están en ayudarnos a comprender la importancia del fenómeno. Los jóvenes que de manera particular estudian, buscan, se comprometen en la formación, en la cultura, pueden dar una extraordinaria contribución, peculiar contribución, en afrontar este tema. Y la Iglesia con sus instituciones, de manera las universidades católicas, quieren estar en primera línea frente a este reto. También mi presencia acá, además de ser miembro de la fundación, está vinculada al hecho que soy asistente eclesiástico general de las universidades católicas en Italia y en una alta escuela dedicada al ambiente. Y aquí aprovecho para presentar al profesor Malavasi, que es el director de esta alta escuela por el ambiente y que colabora de manera particular con esta institución y con sus investigadores y estudiosos. Y esto nos hace entender porque también en esta circunstancia el encuentro del tercer congreso se realizó en la Universidad Católica, en la USMA de Panamá, que a través de meses de trabajo, encuentros, estudios, preparó realmente un bellísimo momento de encuentro entre jóvenes. Entonces, doy la palabra al profesor Francisco Blanco, que es el vicerrector de USMA, que nos cuenta qué pasó en este día, cómo se realizó, y entenderemos mejor el fruto especial de esta jornada, que es el comunicado que después presentaremos. Buenas tardes, muchas gracias, Monseñor. Como muy bien dijo tanto Monseñor como el doctor Bedecci, con motivo de celebrarse en Panamá esta Jornada Mundial de la Juventud, la USMA tuvo el honor y el privilegio de poder colaborar en la organización del tercer Congreso Internacional sobre el cuidado de la casa común, sobre el cuidado de la creación. Fue un camino largo y muy laborioso. Prácticamente hace año y medio casi ya se comenzaron algunas reuniones preliminares, sobre todo con la visita del doctor Marcello y algunos de sus colaboradores a iniciar un poquito la organización. Y después de ese largo recorrido de preparación culminamos con una última reunión en Roma, donde ya nos juntamos con todos los que participamos en la organización del Congreso, la Fundación Juan Pablo II, la Universidad Sacro Cuore de Milán, la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco y, por supuesto, con el invaluable apoyo de los dicasterios, tanto de Laico, Familia y Vida, como del Servicio al Desarrollo Integral Humano. El desarrollo humano integral. Una vez, coordinado, pues se dio lugar el pasado sábado en el gimnasio de la USMA. Hubo una participación de unos 300 jóvenes venidos prácticamente de todas las partes del mundo. Hubo unos 200 que venían de fuera de Panamá y unos 100 que participaron aquí en la casa como anfitriones que somos, unos 100 panameños. Venían de todos los continentes, de hecho hubo un panel donde precisamente había un representante de cada uno de los 5 continentes. De Latinoamérica prácticamente fue masivo y de todos los países, desde Canadá, Estados Unidos, México, toda Centroamérica, Colombia
incluso de Venezuela, Ecuador, Perú, es decir, de todos. También hubo mucha representación de Europa, de Italia, por supuesto, de Francia, Reino y otros países, así como de Asia, hubo de India, de Filipinas y de Oceanía. Es decir, hubo una representación en este tercer Congreso Internacional, ¿verdad?, sobre el cuidado de la creación, pues de todos los continentes y de todos los puntos de vista de los jóvenes. Hubo participaciones interesantes por parte de los panelistas que abrió, por supuesto, el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turson, fue el que abrió, pero junto a ellos pues unos grandes especialistas tanto de la USMA, de la Universidad Sacro Cuore de Milán y de otras instituciones. Y por supuesto era un congreso juvenil, era un congreso para jóvenes y de jóvenes, y también hubo, además del panel que les mencioné antes, hubo también al final unos trabajos en grupo donde por lenguas todos los jóvenes tuvieron la oportunidad de exponer lo que ellos pensaban y lo que ellos sobre todo querían hacer precisamente en favor de este cuidado de la creación, y esas ideas son las que finalmente el Congreso recogió en el manifiesto que se va a dar a conocer. Muchas gracias. Paso la palabra a Monseñor Claudio. Muchas gracias. Ora veniamo quindi al frutto di questo. Entonces venimos al fruto de este trabajo, un trabajo que se ha preparado por largo tiempo. Sobre todo en esta ocasión, los jóvenes tuvieron la posibilidad de intervenir directamente a través de los grupos de estudio. Participaron muchísimo en estos grupos, el estudio fue intenso. Y el resultado fue después resumido en este documento que concluye. Ha sido repartido el texto en italiano, pero están también listas las traducciones en inglés y en español. Entonces, dentro de poco, también estarán a disposición de los presentes. Muchas gracias por esta presentación. Ahora invitamos a todos a leer el texto porque encontrarán unos subrayados vinculadas particularmente a la sensibilidad de los jóvenes. De manera particular, quiero señalar esta atención que a menudo se le escapa o no se considera demasiado sobre la injusticia generacional. Los jóvenes son los que están pagando y pagarán el precio más de los desastres que se están dando en este ámbito del clima. Y también hay un problema al interno de la actual generación porque son los más pobres los que pagan el precio más alto. Por lo tanto, son situaciones muy fuertes que pasan sobre la piel de los jóvenes que lo sienten de manera muy particular. Entonces, la palabra ahora es a los jóvenes. Va a hablar Eugene, que viene de África, que es una oficial del Dicasterio de los Laicos y la Familia y la Vida. Entonces, la segunda parte del documento, del manifiesto que presentó el Padre George, apunta esencialmente como punto de partida la respuesta a la crisis ecológica. Los jóvenes han individuado el concepto de conversión ecológica. Ha sido interesante ver que durante todo el año, todo un día, cuántas veces se repetía esta necesidad que expresaban los jóvenes de arrepentirse, como si esta crisis en acto fuera la consecuencia de una misión que no se ha realizado. Hay una creación que ha sido confiada al hombre y, sin embargo, no ha sido en condiciones de custodiarla adecuadamente. Se ha hablado, volviendo a la Laudato Si, se habló de los vicios, de los errores, de las negligencias y de los pecados. Por lo tanto, partiendo de eso, los jóvenes han repetido cuánta necesidad hay de convertirse. Por lo tanto, la conversión ecológica no como un aspecto marginal, sino más bien como una dimensión esencial de nuestro ser cristianos.
Y entonces repitieron muchas veces durante el día la necesidad de transmitir este mensaje al interno de la iglesia, que la iglesia empieza o insiste o siga insistiendo sobre el aspecto del cuidado de la creación como algo esencial para nuestra fe. Luego subrayaron la tarea de los jóvenes, el rol de los jóvenes católicos, y se dijeron disponibles como jóvenes a poner a disposición de esta sensibilidad, su creatividad, ponerla al servicio de este tema, pero sobre todo se han demostrado muy abiertos, necesitados de unirse a las demás realidades que hay en el mundo, no necesariamente católicas, no necesariamente cristianas, pero todo lo que se mueve en el mundo juvenil han sentido la necesidad de repetir que es necesario ponerse en red con esta voz que está surgiendo del mundo juvenil. Gracias. La mitad del manifiesto, como podrán ver, está hecho de compromisos, de llamados, de indicaciones operativas. Naturalmente no está todo ahí, no se pueden haber tratado todos los temas del clima, pero reflexiona sobre la sensibilidad de los jóvenes y el rayo de acción, el compromiso como también compromiso al interno de la iglesia para provocar los pastores, solicitar, o también es una voz profética que quiere interpelar de manera particular, crear responsabilidad decisional en la política, en la economía, en todos los ámbitos de la vida social. Nos habla de esto Tomás Insúa, que es el coordinador del movimiento católico mundial que se interesa de las cuestiones climáticas y que es también un poco el alma de esta red que se está creando y que ya reúne muchas adhesiones y que está bajo el título sugestivo, por un lado, y comprometedor también, Generación Laudato Si. La palabra a él. Buenas tardes, encantado de contar un poquito sobre el proceso de, la parte de la acción del manifiesto. Creo que los jóvenes católicos, por un lado, inspirados por la Laudato Si, la encíclica, esta maravillosa encíclica del Papa Francisco, y por otro lado, alarmados por la urgencia de la crisis climática y la crisis ecológica más amplia, como nos contaba el padre Jostrum, estamos profundamente interesados en la parte de la acción. ¿Qué hacemos después de ver y juzgar esta crisis? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo actuamos? Y el manifiesto que publicamos, que debo decir también que fue un proceso que por un lado se empezó a redactar con las contribuciones de esta red que se mencionaba, una nueva red, se llama la Generación Laudato Si, es una nueva red de redes de jóvenes católicos, líderes católicos de jóvenes de distintos continentes que como parte del movimiento católico por el clima y empezado a colaborar para ver cómo articular mejor el trabajo de los jóvenes católicos en este gran desafío de implementar la Laudato Si. Como parte de ese proceso y con las conversaciones que hemos tenido en este congreso hace 2 días en la USMA, fue que surgieron estos, por un lado, compromisos y por el otro lado, demandas. Esto es importante, esto es la estructura del manifiesto, ¿no? La estructura del manifiesto que estamos anunciando hoy. Por un lado, unos compromisos fuertes a pasar a la acción, nosotros mismos, jóvenes católicos, creo que el slogan, la motivación que creo que captura este compromiso es el pedido del Papa Francisco a hacer lío, que queremos movilizar a nuestras comunidades, movilizar a las diócesis y hacer lío para realmente despertar a la Iglesia a que
ponga en práctica la Laudato Si a una velocidad mucho más rápida. Y por otro lado están las demandas que hacemos los jóvenes junto a otros, no solamente jóvenes católicos, sino uniéndonos al movimiento católico juvenil alrededor del mundo. Hay muchísimos activistas ambientalistas y otras realidades que están muy comprometidas en la solución de esta crisis ecológica. Estamos uniéndonos a ese movimiento más amplio, siendo conscientes que no estamos, digamos, aislados trabajando en silos, sino trabajando junto a un movimiento mucho más amplio. Entonces, les cuento brevemente cuáles son algunos de estos compromisos y después demandas que presentamos en el manifiesto. Por un lado, se trata, en cuanto a los compromisos, de vivir la Laudato Si, que es la remera que tengo aquí. Tenemos este eslogan de Vive Laudato Si, que creemos la esencia que captura lo que queremos hacer es vivir este bellísimo mensaje de la encíclica Laudato Si. Eso tiene varios componentes, desde la parte de espiritualidad ecológica, de incorporar, como escuchábamos antes, que esto es un proceso de conversión ecológica, conversión espiritual que debemos transcurrir, que es la fuente de motivación. Solamente con un cambio profundo del corazón vamos a poder transformar nuestros estilos de vida, que hoy son tan dañinos para nuestra casa común y para los más pobres. Para transformar realmente esos estilos de vida necesitamos esta transformación espiritual, esta transformación más profunda como fuente de motivación. Y no solamente esa transformación también de estilos de vida, sino de ser más activos en la vida pública, ser más activos en incidir en las políticas públicas de los gobiernos y demás tomadores de decisiones. Otro de los compromisos que está listado en el manifiesto es de hacer lío, que los jóvenes católicos estamos determinados a poner en práctica ese pedido del Papa Francisco, que vamos a hacer lío, que es lío en Argentina, como el Papa Francisco fue este famoso discurso que hizo en el 2013, en la JMJ de Río, en su discurso a los jóvenes argentinos. Yo tuve la bendición de estar ahí. Nos pidió que hagamos lío, que movilicemos y saquemos de la zona de confort a los obispos, a nuestros líderes eclesiales, en un sentido positivo, ¿no? En un positivo y creativo, de movilizar y sacar a la Iglesia de su zona de confort. Creo que los jóvenes tenemos un rol fundamental en ese sentido, y ese es una de las principales motivaciones y compromisos, hacer, digamos, provocadores incómodos para la Iglesia. Después también esto de no solamente ser provocadores, sino de ayudar a la Iglesia. Sabemos que los jóvenes tenemos muchísimo para aportar. La cuestión ecológica, si bien en la doctrina social de la Iglesia hace mucho tiempo que está el tema ecológico, pero creo que todos estamos de acuerdo que en la práctica es bastante nuevo el tema. La encíclica Laudato Si ha elevado el tema a un nivel nunca antes visto dentro de las prioridades de la Iglesia. Y como la Iglesia todavía está acostumbrándose a este tema, que es relativamente nuevo, tenemos mucho para aportar en ayudar a la Iglesia. Así que, y bueno, y por último, y en este sentido de compromisos, un compromiso muy fuerte creo que es de lanzar esta nueva red Generación Laudato Si como espacio para articular. Hay muchas redes juveniles, desde el Movimiento Internacional de Jóvenes de Estudiantes Católicos hasta el Don Bosco Green Alliance, que es una formación salesiana de jóvenes de inspiración salesiana, distintas organizaciones de Cáritas, varias agrupaciones juveniles. En la página web de la Generación Laudato Si está disponible la lista. Pero bueno, ese es uno de los grandes destacados, que está esta nueva red como para empezar a articular, y esperemos crecer esta red mucho más. Y por otro lado mencionaba las demandas. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si dice: los jóvenes exigen un cambio. Y en el manifiesto tenemos dos destinatarios. Por un lado, le pedimos un cambio a la Iglesia, le pedimos un cambio a los obispos y a los líderes eclesiales. Les pedimos que se tomen más en serio la crisis ecológica, que se tomen más en serio la urgencia de esta crisis, y que pase de ser un tema marginal a ser un tema absolutamente prioritario para la Iglesia, la implementación de la encíclica Laudato Si. En este sentido, la implementación de la Laudato Si va desde
actividades de formación y educación, que creo que a todos los niveles de la Iglesia se necesita. Tenemos este maravilloso mensaje, le falta enseñarlo y que esté en todos los procesos formativos de la Iglesia. Una cosa destacada también es el tiempo de la creación, este tiempo especial entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre como espacio y momento en el año para que la Iglesia preste más atención a este tema y se involucre en la implementación de la Laudato Si. Después también hay una demanda fuerte para que la Iglesia lidere con el ejemplo, no solamente que pidamos, sino que mostremos que el cambio es posible adentro de la Iglesia, que transicionemos a 100% energía renovable. De hecho, es muy específico. Para el 2030, queremos que la Iglesia, para el 2030 o antes, idealmente mucho antes, el 100% de los edificios de la Iglesia funcionen a base de energías renovables. Un gran desafío, pero bueno, los jóvenes estamos acá para ayudar a la Iglesia en este desafío. También un pedido fuerte a la Iglesia, a instituciones católicas, que desinviertan de combustibles fósiles, que usemos de forma ética los activos financieros. La Iglesia sigue... Ahí está esta gran campaña de la desinversión, es una especie de boicot financiero a las empresas petroleras y de gas y de carbón. No es ético invertir en estas empresas que están destruyendo el planeta. Exigimos que la Iglesia se sume a esta campaña. Y hay muchísimas organizaciones católicas, muchas diócesis que ya lo han hecho, pero hace falta que muchas más lo hagan. Así que en esto también es un pedido fuerte a la Iglesia que lidere con el ejemplo. Y bueno, y por último, también... para resumir, hay más demandas en el manifiesto, pero las dejo para que lean el manifiesto. Termina también con unas demandas muy fuertes para los gobiernos, para los gobernantes, líderes políticos, a cuidar nuestra casa común, a cuidar el futuro nuestro de los jóvenes, desde implementar el Acuerdo de París para terminar la era de los combustibles fósiles y lograr ese objetivo de 1.5 grados que mencionaban antes, hasta de biodiversidad y demás procesos internacionales que exigen acción de los gobiernos. Hay demandas muy fuertes para los gobiernos también en el manifiesto. Pero bueno, concluyo ahí por cuestión de tiempo. Muchas gracias. Gracias por lo que nos dijo Tomás y por el entusiasmo de tener el coraje de operar como joven y con los jóvenes de trabajar en este sector. La pregunta que adelanto de parte de los periodistas: pero este mensaje, ¿a quién está dirigido? ¿Qué función tiene? Bueno, este manifiesto, como los anteriores, es fruto del trabajo de los jóvenes para los jóvenes. Por lo tanto, es un momento de compartir donde algunos jóvenes han desarrollado a servicio de todos los demás jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud. Por lo tanto, en los próximos días se dará a conocer, se repartirá a todos los jóvenes participantes y a través de ello a todos los jóvenes del mundo. Deseamos con esto que a través de su contribución, deseamos que este manifiesto pueda llegar a todos los jóvenes, a través de los jóvenes, volverse una contribución significativa a la toma de conciencia y al cambio de mentalidad que tiene que ver con la situación ecológica. Se entregará al Santo Padre. Ya él conoce naturalmente de esta actividad porque están comprometidos también 2 dicasterios de la Santa Sede. Por lo tanto, el Papa sigue y sostiene, anima esta iniciativa y lo que nos deseamos es que pueda ser portavoz, pueda darnos ulteriores motivaciones de compromiso. Antes de pasar a sus preguntas, doy a Juan José Morán, director de la logística de la Jornada Mundial de la Juventud. Buenas tardes a todos y gracias a los invitados. En este tema muy particular queremos hacer referencia a las palabras del Papa, como indicaban cuando estaba en Río. Hagan lío, busquen la periferia. En el caso de Panamá, la selección de Panamá como sede de la Jornada Mundial de la Juventud es básicamente irse a la periferia, pero no solamente en el aspecto de que es un país pequeño, sino que en el concepto de ecología integral está en la periferia. Y en ese aspecto nosotros vimos que era no solamente un reto muy importante para el país el hacer la jornada y con la generación de residuos que se iban a generar,
sino también era una gran oportunidad para crear un cambio en esta sociedad. Y se comenzó a trabajar desde el día cero, no pensando en la jornada como un fin, sino como un medio para hacer ese cambio. Basado mucho en lo que han dicho ustedes anteriormente, basado en que tenemos que hacer el cambio desde la base, que es la familia, que es la iglesia, que es aquellas personas que día a día son los que no tienen conciencia acerca del cuidado de la casa común. Así que creamos básicamente un equipo de más de 600 personas que fueran a crear esa conciencia en las parroquias, que fueran a hablar con los sacerdotes, que fueran a hablar con la comunidad, que comenzaran a hacer espacios de oración, que comenzaran a hacer puntos de reciclaje, sin ninguna necesidad de que completaran el ciclo, pero que principalmente tuviesen el interés de iniciar el proceso. Sentimos en esa medida que esta jornada para nosotros ya representa una ganancia, porque hemos encontrado frutos en diversas parroquias a lo largo de toda la arquidiócesis, pero también en el interior del país, de personas jóvenes de todas las edades que están haciendo acciones muy concretas acerca de este aspecto. En acción de diferentes organizaciones ambientalistas orientadas por un cuidado en común de la casa común. Hemos visto también la acción muy particular ahora con los jóvenes participando en la jornada de deseos de colaborar entre todos. Para nosotros nuevamente la jornada es una ganancia enorme en este aspecto colegio integral. En mi caso muy particular, hacerme más consciente de este aspecto y, como decía, hacer un acuerdo con mi familia, hacer un acuerdo con mi parroquia, hacer un acuerdo con la comunidad. Queremos hacer un acuerdo también con este país, que el país entienda de que lo que se va a generar es básicamente un proceso de cambio en el cual necesitamos que, como ustedes indicaban, todos participen en los diferentes roles. No solamente haciendo una acción muy particular, sino poniendo su deseo de ir más allá y tomando decisiones también, como ustedes decían, en el campo político. Tenemos que ser más conscientes de lo que estamos haciendo y del impacto de ellos. Somos un país de la periferia. Tal vez no se sienta mucho el cambio que haga Panamá en sí porque es tan pequeño, pero sí un cambio que puede ser estudiado como una referencia de si este país tan pequeño pudo hacer un cambio en poco tiempo, generando una conciencia que generó una transformación, se puede usar en países más grandes. Las Jornadas Mundiales de la Juventud siempre se han reconocido por el gran respeto que los jóvenes tienen por el ambiente, aunque se trata de grandes manifestaciones con mucha participación, pero hay respeto por los ambientes, por la limpieza, por el reciclaje, para reciclar de la manera mejor todos los materiales, y también este evento entra en este tipo de atención y de renovación de carácter ecológico. Ahora dejamos la palabra a quien lo desea para hacer preguntas, si se presentan, antes de presentar la pregunta, y también señalar a quién está dirigida, o si no, si fuera una pregunta general, veremos nosotros quién responde. Queremos invitar a todos los colegas periodistas para que si tienen preguntas, este es el periodo de preguntas y respuestas. Mi nombre es Elizabeth Canto, soy de Radio María, Panamá. Hay algo muy interesante que es saber que nuestros gobiernos, en términos generales, pues no hacen caso a las propuestas de los jóvenes. Estamos en la Jornada Mundial de la Juventud, entonces, ¿cuál es la propuesta que, en concreto, que se presenta para que los gobiernos, representados ahora por todos estos chicos del mundo, desde los jóvenes realmente tomen en serio una propuesta ecológica para el joven argentino que es... Perdón, para aclarar entonces, la pregunta fue... ¿Cuál es la propuesta concreta, para que los gobiernos, desde el punto de vista de los jóvenes, tomen en serio esta propuesta ecológica? Bueno, ahí en el manifiesto listamos, por un lado, la implementación del Acuerdo de París, en su objetivo de, como mencionaba el padre Jostrom recién, de frenar la temperatura, el ascenso de la temperatura a un máximo de 1.5 grados. Eso en concreto sin terminar la era de los combustibles fósiles. Debamos dejar de utilizar por completo los combustibles fósiles que utilizamos en nuestro día a día para nuestro transporte, para nuestras distintas necesidades energéticas. Todo eso tiene que haber una transición a un 100% de energía renovable, que esto no es
no somos los jóvenes que lo preguntamos, son los científicos que nos dicen esto. Simplemente nosotros le pedimos a los gobiernos, por favor, escuchen este pedido de los científicos. La comunidad científica nos está gritando, diciendo que estamos encarando un precipicio y que seguimos ignorando estas advertencias, y los gobiernos siguen con el status quo, siguen sin tomarse en serio la urgencia de implementar el Acuerdo de París contra el cambio climático. Ese es un ejemplo bien concreto, que no es solamente eso, pero esa es la principal cuestión del Acuerdo de París. Otra cosa bien concreta y que es bastante relevante para Panamá, que estamos aquí en Panamá, es la protección de áreas de alta biodiversidad, áreas naturales de alta biodiversidad. Ahí el año que viene va a haber un gran congreso de las Naciones Unidas en Beijing, en China, que va a tratar un congreso sobre un acuerdo sobre biodiversidad, y está el gran objetivo de que se destine el 30% del planeta a hacer reservas naturales protegidas, que en países tropicales como Panamá eso es extremadamente importante. Debemos dedicarle muchísimos más recursos a proteger los espacios naturales. Después también se menciona, por último, para hacer una respuesta breve, otra cosa importante que se menciona en el manifiesto también es la cuestión de los refugiados ambientales. Escuchábamos antes la urgencia de la crisis climática, la cantidad de refugiados ambientales que va a haber va a ser abrumadora. En los próximos 10, 20 años vamos a ver una cantidad muchísimo más grande si la crisis de refugiados ya es grande, será aún muchísimo más grande en los próximos 10, 20 años. Y eso implica implementar el Global Compact, que es este nuevo acuerdo sobre migración. Así que bueno, esas son algunas cositas bien concretas. Puedo agregar algo, precisar otra idea que surgió a menudo durante la jornada el sábado pasado, que los jóvenes nunca solamente quisieron apuntar el dedo a los líderes, a los gobiernos, a las estructuras grandes, sino a menudo partieron de ellos mismos. Han entendido que los grandes cambios nacen, como decía Monseñor Ulloa, ¿verdad? Se dice así, de los pequeños gestos, e insistieron en sus intervenciones a menudo sobre esta dimensión. No solo la conversión personal, también los pequeños gestos que cada joven puede hacer para poner en acto este cambio. Cito el ejemplo de esta muchacha canadiense, me parece que era. Ella recordó cómo en su pequeño hizo el paso de usar los vasos de plástico a usar su taza de cerámica, y logró en su pequeño hacer de manera que este gesto fuera adoptado también por sus compañeros, sus colegas. Y me gustaría preguntarles pues, a todos los invitados, cómo los jóvenes, en donde el Papa Francisco dice que también han sido excluidos, que no son escuchados y que se necesita que sean escuchados, van a presentar su voz ante gobiernos que durante años vienen trabajando y tienen diferentes instituciones políticas, económicas que hacen presión, y aún los acuerdos no han sido implementados. ¿Cómo la voz de estos jóvenes que hoy en día están en diferentes partes del mundo, que son vulnerables, pero que tampoco tienen espacios para que sean escuchados, cómo concretamente desde la Iglesia, de estos gestos pequeños pero locales, van a tener espacios y apoyo para que su voz sea escuchada? Y no solamente decimos una presión para los gobiernos, sino estamos organizados, estamos formados, estamos presentes y queremos que seamos escuchados. Entonces, concretamente, ¿cómo se van a generar estos espacios dentro de la Iglesia en diferentes aspectos y en diferentes ambientes en donde se desarrollan los jóvenes que por sí ya están excluidos, para que tengan una participación realmente activa en esta conversión ecológica? La pregunta es muy interesante, dirigida a todos los relatores. De manera particular, yo quisiera preguntarle al Padre Josh, que es el delegado por el Santo Padre, para pues cuidar, que llevar adelante la actuación de la Laudato Si.
Ya lo dijo el cardenal Tucson durante el Congreso del sábado, ilustrando las cosas que se están haciendo, cómo se mueve la Chiesa, qué tipo de respuestas se están obteniendo en este marco y nosotros en condiciones de decir qué cada realidad juvenil podrá hacer. Pero el manifiesto dice claramente, por favor, jóvenes, hagan escuchar su voz. Entonces, hay gobiernos sensibles, hay gobiernos absolutamente impermeables, o sea, cerrados completamente, por lo cual cada realidad tendrá que encontrar su lenguaje, su forma, pero el mensaje es muy claro para todos. Actuar, intervenir, sacudir, mover las conciencias, hacer acciones provocatorias. Hablaron que al año 2030 se espera que el 100% de la energía renovable llegue a todas las iglesias. Sacando una matemática simple, faltan unos 11 años aproximadamente, unos 11 años. ¿Cómo piensan que se puede lograr este cambio cuando más del 50%, diría yo, tal vez estoy equivocada en la cifra, no las manejo, pero me parece que más del 50% de las iglesias están en los países pobres? Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Cuando hablaron de los edificios eclesiales, estamos pensando desde las catedrales hasta las capillas más pequeñas, en algún lugar muy remoto en el campo. Entonces, esa es la pregunta, es muy preocupante, faltan 11 años. Cuando sale la Laudato Si, pues saltamos de alegría por el contenido de la misma, por lo maravilloso que demuestra. En Radio María hicimos varios programas y continuamos apoyando y a nivel de medios de comunicación qué es, de qué se trata, etcétera. Pero la preocupación, mi pregunta concreta es cómo piensan lograr que este 100% tenga un cambio a una energía ecológica, una energía renovable. Forse Tomás si può riprendere anche un po' le riflessioni di prima. Si no entendí mal, la pregunta es cómo llega la Iglesia a ese punto, ¿no? Y especialmente... ¿Cómo se va a llegar a ese punto que falta muy poco tiempo? Sí, bueno, efectivamente es muy ambicioso, pero la buena noticia es que es totalmente factible, pero requiere un esfuerzo sistemático de la Iglesia de ponerse un objetivo. Bueno, de hecho hemos tenido varias conversaciones con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral en ese sentido de cómo hacemos para movilizar a la Iglesia para que sistemáticamente trabaje hacia ese objetivo. Y para ilustrar que es posible, tanto en países pobres como ricos, para mencionar dos ejemplos. Por un lado, en la misma conferencia hace 2 días, escuchábamos a uno de los jóvenes de Inglaterra que hablaba de que todas las diócesis de Inglaterra ya hicieron la transición esta, ya lo hicieron hace 2 años, particularmente ellos 100% de energía renovable para la electricidad. Todavía tienen un desafío de la calefacción, pero están en camino hacia eso. Pero no solamente en los países ricos que se puede, en los países más pobres también se puede. Hace poco tiempo hablaba con el director de Cáritas Calcuta. Sí, una ciudad en el mundo que uno piensa que sea el sinónimo de la miseria en su peor expresión, probablemente sea Calcuta. La diócesis de Calcuta tiene un programa impresionante de energía solar en toda la diócesis y esto lo lograron en Calcuta. Si se puede en Calcuta, creería yo que también se puede en todos los otros lugares. Y además, igual cabe aclarar que la Iglesia también necesita ayuda, no solamente de los jóvenes, sino también de los gobiernos locales. Los gobiernos, en muchas diócesis vemos que hay programas de colaboración entre la municipalidad y la diócesis, y obviamente hay una necesidad de hacer un trabajo mancomunado con distintos actores hacia ese objetivo. Pero bueno, la realidad de la ciencia, de la crisis climática, nos requiere que lo hagamos. Así que tenemos que ser creativos en cómo llegar a eso y ponerlo en práctica. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miguel León, de Revista Vive, de Ecuador.
Aquí en Panamá también hemos tenido hace unos días y hoy estamos terminando el encuentro de la juventud indígena. Y por lo menos en mi país y en algunos países de América Latina como Perú, Honduras, Brasil, México y otros, tenemos nacionalidades indígenas que tradicionalmente en sus pueblos han sido explotados y manipulados por petroleras y mineras, por ejemplo, como en el caso de mi país. Me llama mucho la atención porque uno de los puntos del encuentro de la juventud indígena estaba justamente centrado en mantener la armonía con la Madre Tierra desde la riqueza de las culturas a la luz de Laudato Si. Y otro de los puntos importantes es la participación activa de los jóvenes indígenas en la construcción de otro mundo posible. Terminando este congreso y con este documento, quisiera preguntarle al panel qué oportunidades tienen específicamente los jóvenes y las comunidades indígenas de nuestros pueblos de América Latina que podrían aprovechar como oportunidad para liderar esta participación activa. Gracias. El tema está muy presente y a pesar de lo breve que es el comunicado, es una de las cuestiones que más ha interesado a los jóvenes en este manifiesto. No resuelve la cuestión indígena, pero arranco de ahí para compartir con ustedes otro aspecto que salió del Congreso de sábado. Me refiero a un testimonio de un muchacho de Nigeria, el cual nos explicó cómo ellos en la cultura del reutilizo, de no descartar los embalajes, eso era una cultura muy normal entre ellos, lo hacían ya bien en su modo de hacer acostumbrado, salvo que después cambiaron de actitud cuando llegó la riqueza, han pensado que era más chic usar la botella de agua una sola vez. Quien la reutilizaba, por decir que había pasado a una fase cultural, social, económica superior, la botaba. No reutilizaba la misma botella. No la reutilizaba para otras cosas. Esto para decirle que uno de los puntos positivos de este encuentro, a lo mejor no vamos a dar respuesta a todo, pero nos confirman que el modo de vivir de las sociedades indígenas o de las sociedades más pobres en África, ese es el modo justo, que no es de poco conto, o sea, de poca importancia, porque se tiende a pensar que el uso y voto sea el modo correcto hoy. No. En cambio, confirmarnos que estamos en el camino justo ya es un gran paso adelante. Nos preservar aquellas cosas buenas que esas culturas ya tienen, que nuestras culturas tienen. Buenas tardes, yo soy Camila Campos, voluntaria en comunicaciones de la Universidad de La Sabana, Colombia, y mi pregunta es, ¿cómo se hará para medir los efectos de la implementación de este manifiesto y cómo se ha hecho anteriormente en los países, para saber que luego de la JMJ el mensaje quedó y se está implementando? Porque considero yo que durante la JMJ el mensaje se transmite, se entiende, pero cómo hacer para que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, esto no se olvide y se siga implementando. De pronto puede responder el doctor Vedetsky. El objetivo que nos hemos dado en esto hace 10 años era de crear un movimiento de opinión que después concretamente dijera lo que tiene en el corazón. Entonces, estos sucesivos momentos, congresos que hemos hecho, vemos que hay una evolución positiva. Por ahora la considero demasiado lenta, pero después de Panamá quisiéramos acelerar. Y los datos positivos se darán por algunas iniciativas importantes. Por ejemplo, la de generación Laudato Si está en el camino justo. Entonces verificaremos
a través de los contactos que logramos crear después del Congreso de Río y de Cracovia, y sobre todo después de este en Panamá, una serie de reuniones constantes para verificar lo que está aconteciendo. Y después realmente el movimiento debe moverse, no puede estar parado. Esto de opinión es algo dinámico, no es estático. Por lo tanto, nosotros verificaremos el camino y trataremos de tener iniciativas. Sí, yo quisiera añadir, reafirmando lo que dice el doctor Bedezzi, que la Iglesia es universal, es católica, nos estamos moviendo todos en la misma dirección pero de distintos puntos. Y en ese sentido estos congresos hacen precisamente eso, caer en la cuenta y también tomar conciencia para después actuar. Sin embargo, ya se ha venido tratando el tema y en concreto y muy cercanamente en la región nuestra centroamericana, las universidades católicas hemos estado ya trabajando y adelantando y ha habido dos iniciativas que van mucho en lo que apuntabas y preguntabas. En concreto de la Universidad Católica de Costa Rica ya se ha dado precisamente un primer diseño de cómo hacer indicadores, o se han creado los indicadores para ir midiendo cómo se está actuando o cómo se está llevando adelante las propuestas que el Papa Francisco hace en Laudato Si. De igual forma, junto con la Universidad Católica Nuestra Señora de la Paz en Honduras y la USMA, lanzamos la cátedra Laudato Si, que es una manera, digamos, de aterrizar, en concreto en el caso nuestro aquí en la USMA, por una obligación o una ley de la República de que todos los estudiantes de cualquier carrera tienen que dar ecología. Bueno, esa ecología que la USMA va a dar se llama Laudato Si, precisamente dar esos conceptos obligatorios y mínimos que obliga la ley, ¿verdad?, aquí en Panamá, darlo desde la perspectiva cristiana de Laudato Si. Son puntos que junto con otros, o son elementos, son acciones que junto con otros, como bien decía el doctor Bedezzi, pues verdad, es que hace que la Iglesia realmente aporte, de ese gran aporte al mundo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo frente a este tema ecológico. Grazie, professor Blanco. Su questo volete aggiungere? No. Altre domande? No hay más preguntas. Con esto damos por finalizada esta conferencia de prensa donde se presenta este manifiesto de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud 2019.